vamos ahora sí con todo lo que pasó este fin de semana en la Fórmula 1 en Australia. En Me Australia. había olvidado, se me había olvidado. Bueno, fue el primer Gran Premio de la temporada, como lo habíamos hablado ya la semana pasada. En las prácticas de a poquito fuimos viendo más o menos por dónde venía la mano. Empezó muy bien Ferrari, con Leclerc y Hamilton haciendo los mejores tiempos en la primera práctica. Y ya para la tercera práctica ya Russell marcó el mejor tiempo y Antonelli no estuvo ahí arriba porque se chocó. Tuvieron que hacer un trabajo rápido para la quali, que la práctica 3 y la quali hay muy poco tiempo de distancia. Lo rearmaron, por así decir, el Mercedes de Antonelli. Y bueno, pole de Russell y segundo Antonelli, con una diferencia bastante grande de Russell con el tercero, que fue Hadjar con el Red Bull en la quali. Y bueno, nada, imponente Mercedes en el inicio. Destacar también de la quali que se chocó Verstappen y tuvo que largar desde el fondo el día domingo. Bueno, Sainz y Stroll no participaron de la quali directamente, así que Verstappen tuvo que largar 20º el domingo. Y bueno, ya en la carrera, bueno, arrancó muy bien porque se preveía que Ferrari tenía muy buen procedimiento de largada y que eran los más fuertes en la salida. Y eso pasó. Leclerc, que salía cuarto, pasó a primero después de la primera curva. Y bueno, Russell quedó segundo. Destacar también, antes de que me olvide, previo a que inicie la carrera se chocó Piastri, que era el piloto local y no pudo correr. En la vuelta de reconocimiento, no, o sea, en la previa, antes de la vuelta de formación y de la salida, cuando los coches están como saliendo de pits y preparándose para ir a la parrilla de salida, ahí se chocó Piastri, rompió el coche y no pudo participar de su carrera en Australia, en su país. Ya se puede hablar quizás de una tipo especie de maldición, mala racha Sí, algo habíamos de los hablado también de locales, eso. porque lo hablamos la semana pasada Sí. en Australia. Bueno, y tampoco largó Hülkenberg, que se quedó el coche de él antes de la salida. Bueno, nada, largada extraordinaria de Ferrari. De hecho, Hamilton, que salía séptimo, también subió entre los primeros, peleando el tercer y cuarto puesto, con Lindblad y con Hadjar. Hadjar había perdido la posición. Y bueno, Antonelli pasó de segundo, creo que a octavo. Tuvo una muy mala salida Antonelli. Y también de la salida, para los que no lo vieron, aunque supongo que a los que les gusta la Fórmula 1 lo habrán visto todos, Colapinto tuvo una maniobra increíble para evitar un choque con un auto que largó muy lento y para evitar golpearse con la pared, porque no había un espacio ínfimo. Y bueno, una salvada increíble que estuve Sí, cerca de traer el video, pero tenía miedo que tuviese sí, copyright o algo y copyright, me tema de lo... copyright. Por Pero las sí, dudas sí, no... si tenés Twitter y eh, seguís alguna cuenta deportiva, el video te apareció. sin O duda, Twitter o Instagram, el video te apareció porque estaba ahí. Es impresionante la maniobra. Sí, sí, tal sí. cual. Bueno, y nada, Verstappen ya a las pocas vueltas había pasado del 20º a estar en el top 10. Él hizo una estrategia diferente. Así que, nada, pero pasó adelante rápidamente. Bueno, después en la vuelta 11 tuvo el abandono de Hadjar, salió safety car. Y bueno, ahí lo que veníamos viendo hasta ahí, hasta ese safety car, era con el nuevo reglamento y las baterías y la descarga y la energía y qué sé yo, un Leclerc-Russell adelantándose todo el tiempo entre ellos. Creo que Russell lo pasó 2 veces a Leclerc y Leclerc recuperó la posición. Cuando sale el safety car liberaba a Leclerc. Los Mercedes paran y los Ferraris no. En ese momento, una maniobra tal vez arriesgada. Estaban con medios todos. Los Mercedes pusieron duros ahí. Y iban hasta el final de la carrera, si era por ellos. Ferrari no paró. Y al final les terminó jugando un poquito en contra. Yo creo que igual aunque hubiesen parado a la larga iba a ganar Mercedes. Porque la diferencia de rendimiento era grande. Ferrari obviamente es el segundo equipo. A día de hoy es el segundo equipo. Pero el rendimiento de Mercedes es una cosa increíble. De hecho, cuando finalmente para Ferrari, Mercedes había parado creo que 14 o 15 vueltas antes, por lo cual la diferencia de neumáticos uno dice es grande, los Ferraris van a ir más rápido. Y Leclerc iba al mismo ritmo que Russell. Entonces se hizo imposible para la Ferrari remontar. Terminaron llegando obviamente terceros y cuartos. Bueno, pero Eh, para lo que venían haciendo el año pasado, sí, obviamente hay claro, una mejora una mejora. de Ferrari. Obviamente todos han tenido la posibilidad de cambiar mucho sus autos con el nuevo reglamento y hay un paso adelante de Ferrari, pero bueno, siempre esa espina de no lograr ser el mejor coche,
que en este caso por ahora es de Mercedes. Ferrari ahora va para China, va a llevar un alerón que estuvo probando en la pretemporada, que también es muy curioso y si tienen Twitter lo habrán visto, porque como hace un giro completo el alerón, una cosa rarísima, se esperan buenos resultados también con este alerón. Vamos a ver si les da para ganar. Yo creo que por ahora está difícil, sigue siendo para mí candidato a Mercedes, pero bueno, vamos a repasar Australia, ¿no? Bueno, los Aston Martin por su lado hicieron como el test de pretemporada en Australia. Stroll terminó a 15 vueltas y Alonso abandonó, volvió a salir y al rato abandonó de nuevo. Que habías dicho la semana pasada también. Sí, que Aston Martin se preveía que capaz daban un par de vueltas y no corrían más. Bueno, al final dieron bastantes más vueltas, pero bueno, un poco raro, ¿no? Ver un equipo que mientras está corriendo la carrera está como en otra sintonía. Y los que tampoco fueron muy rápidos fueron los Cadillac, que debutaban. Bottas abandonó y Checo Pérez quedó, bueno, solamente por delante de los Aston Martin y de los otros pilotos que abandonaron o no pudieron participar. Por el lado de Franco Colapinto, una carrera que tuvo un problema porque lo penalizaron por un procedimiento de salida mal realizado del equipo, no de Franco, pero bueno, la penalidad es para el piloto en este caso. Colapinto and Go. Que pusieron un cartel que en vez sí. decía de Stop and Go decía Colapinto and Go, es verdad. Y bueno, nada, con la penalidad ya se le hacía un poco difícil, ya de por sí era difícil, creo que el Alpine, yo había dicho que estaba para puntos, pero bueno, lamentablemente hubo otros equipos que rindieron mejor, sobre todo me sorprendió mucho Racing Bulls, me sorprendió Lindblad, que era su primer fin de semana en la Fórmula 1, tuvo un fin de semana extraordinario. Pero bueno, para no perder mucho tiempo, porque no tenemos tanto, vamos a cómo quedaron los resultados finales de la carrera. Ganó George Russell, segundo Kimi Antonelli, tercero Leclerc, cuarto Hamilton, ahí están los dos Mercedes y los dos Ferraris, quinto Lando Norris, el último campeón, sexto Verstappen, que hizo la vuelta rápida de la carrera y lo eligieron piloto del día. Al final, cuando hay una remontada así tan grande, se suele premiar. Séptimo quedó Berman con el Haas, que yo había anticipado que el Haas estaba para pelear en puntos. Me alegro que esté ahí Berman, que es un buen piloto joven. Lindblad, en su carrera debut, lo hizo extraordinario el fin de semana de él. Bortoleto, noveno con el Audi. Y décimo Pierre Gasly, rescatando un punto para Alpine. Pero bueno, esa lucha intermedia, fíjense que está bastante peleada, porque está Haas, Racing Bulls, Audi, Alpine. Y por ejemplo, decimosegundo llegó Albon con el Williams, que no sumó puntos, pero estaba también ahí. No llegó a pelear nunca por los puntos, pero es un coche que está en esa zona. Colapinto llegó decimocuarto con 2 vueltas perdidas, pero fíjate dónde está Gasly. Yo creo que vamos a ir recortando, no es imposible. Aparte con el y tuvo ese problema, del... que tuvo que perder tiempo en el pit lane. Bueno, los datos. Sexto triunfo de Russell en la Fórmula 1, su primer triunfo en Australia, no había ganado nunca, de hecho ahora ya ganó en todos los continentes, al menos una vez. Y primer triunfo desde Singapur el año pasado, que no fue hace tanto, pero bueno, vamos a comentarlo. Primer triunfo de Mercedes en Australia desde Bottas en 2019. Aquel día también fue un 1-2, Hamilton había llegado segundo. Y este es el primer 1-2 de Mercedes, sin contar, sin que esté Hamilton involucrado, desde 1955, que lo traigo porque el ganador de esa carrera fue Fangio con Mercedes. Quinto triunfo de Mercedes en Australia, habían ganado 2014, 2015, 2016 y 2019. Russell por primera vez en su carrera está liderando el Mundial de Fórmula 1. No lo había hecho nunca, obviamente. Nunca había ganado la primera carrera y nunca había tenido un coche como para pelear. Así que, bueno, primera vez. Y un piloto de Mercedes no lidera el Mundial desde Hamilton en Rusia 2021. Ya había pasado mucho tiempo. Bueno, Hamilton llegó a liderar la carrera, así que extiende su récord de 20 temporadas consecutivas, al menos liderando una vuelta en alguna carrera. Desde el 2007 para acá, siempre, que es toda su carrera prácticamente. Sí. Schumacher hizo, por ejemplo, 15 temporadas consecutivas y Vettel 13 en este apartado. Lando Norris rompió la racha de que el ganador del Gran Premio Australia anterior abandona en el siguiente, porque le había pasado a Leclerc, Verstappen y Sainz. A Norris pasó no le a su pasó. compañero, estuvo muy cerca igual. Sí.
Pero bueno, llegó quinto. Lo de su compañero también pueden verlo si quieren. Incluso iba lento Piastri y se despista y choca. Una pena por él. Es la primera vez desde Las Vegas 2024 que no está en el podio ni Verstappen ni Norris. Que bueno, el año pasado había sido junto con Piastri los tres que ocuparon prácticamente casi siempre el podio. El chico Arvid Lindblad es el tercer piloto más joven de la historia en sumar puntos en la Fórmula 1. Verstappen lo hizo con 17 años y 5 meses, Antonelli con 18 años y 6 meses, y tercero se ubica ahora Lindblad con 18 años y 7 meses. Bortoleto suma los primeros puntos en la historia de Audi. Bueno, Piastri en su carrera local nunca hizo podio. Esta es su primera carrera que ni siquiera puntúa. Un dato que para final de año verlo, revisarlo, desde 2023 hasta hoy, el piloto que ganó la primera carrera fue campeón del mundo. Lo hizo 2023 y 2024 con Verstappen, el año pasado Norris, y ahora veremos George Russell, por ahora el favorito. El año pasado en Australia hubo 45 adelantamientos, este año 120. Tuvimos una carrera más entretenida, sobre todo el inicio. El inicio de carrera fue muy entretenido. Y eso también puede tener que ver con los nuevos reglamentos. Puede tener que ver con el nuevo reglamento, sin dudas. Hay muchas más variantes para los pilotos y el hecho de la energía y eso. Hay pilotos que, aunque estén apretando a fondo, no están yendo a fondo por el tema de la energía y todo eso. Bueno, hay pilotos por ahí en ese momento sí están haciéndolo más rápido y pueden aprovechar. Hay más zonas para adelantar con este sistema, por así decir. Bueno, también dependerá del circuito, pero bueno, en este caso hubo muchos más adelantamientos. Bueno, ¿cómo está el campeonato de pilotos? Como terminaron la carrera, no lo voy a repasar. El de constructores, Mercedes 43, Ferrari 27, McLaren 10. Y bueno, ya después también como terminó la carrera, pues cada equipo tuvo un piloto en puntos, salvo Williams, Cadillac y Aston Martin, que tienen 0 puntos. En la Fórmula 2, Barrone quedó 19 en la quali. En la Fórmula 2, sí, bien digo. La carrera de sprint la ganó el paraguayo Dwerksen, que salía segundo con el equipo Invicta. Y Barrone se despistó y quedó último solamente por encima del que abandonó, que fue el español Mari Boya. Y en la Feature Race fue liderando un momento la carrera Nicolás Barrone porque iba con una estrategia diferente. Él había largado con los blandos y la mayoría en Fórmula 2 largó con los super blandos que se usan en Fórmula 2 y en Fórmula 3. Están los super blandos que duran muy pocas vueltas, 7-8 vueltas duran esos neumáticos. Entonces, como todos pararon temprano, él quedó líder. Después tuvo mala suerte con un safety car y bueno, se fue yendo para atrás. Lo fueron adelantando los pilotos que venían por detrás y bueno, quedó fuera de los puntos. Solov ganó la carrera y es el líder del campeonato en Fórmula 2. En Fórmula 3 hubo una muy buena clasificación de Mattia Colnaghi, que quedó sexto en la quali. En la carrera de sprint largó séptimo porque, bueno, tanto en la Fórmula 2 como en la Fórmula 3 se invierte la parrilla. En la Fórmula 2 el top 10 y en la Fórmula 3 el top 12. Entonces el que queda décimo en quali larga primero la sprint y el que queda décimo segundo en Fórmula 3 larga primero la sprint. O sea que Colnaghi largó sexto en la del domingo y séptimo en la del sábado. En la primera no abandonó, se despistó y quedó entre los últimos. Pero en la segunda llegó décimo y sumó un puntito. Los ganadores de las carreras fueron la sprint Bruno del Pino, español, y en la sprint ganó Hugo Uguchukwu, que es un norteamericano de familia creo que nigeriana. Bueno, es el ganador y este piloto también es el que lidera el mundial con los 25 puntos de la carrera del domingo. Claro, no, igual podría haber pasado que por ahí quedaba el ganador de la sprint. Claro, la sprint, quedaba segundo estaba la sprint también y capaz con la vuelta rápida, la pole también da puntos en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3, pero bueno, no fue el caso. Tanto en la Fórmula 2 como en la Fórmula 3, el que ganó la carrera del domingo es el líder en este momento. Y bueno, brevemente vamos con los últimos minutos. La previa del Gran Premio de China. Ya estaba ahí con la Pinto dando vueltas y hablando de Messi con los chinos. Sí, ya los pilotos, yo vi algunos cuando recién llegaban, están un poco dormidos. Se fueron muy rápido de Australia para China. Yo creo que no descansaron lo suficiente. Así que está cerca igual dentro de todo. Sí, está cerca, está relativamente cerca. Bueno, no voy a ahondar mucho en la historia, pero bueno, se corre desde 2004 y se corrió siempre, salvo en la época de pandemia, que de 2020 a 2023 no se corrió.
La primera edición en 2004 la ganó Rubens Barrichello con Ferrari. En 2006, por ejemplo, Schumacher ganó por única vez el Gran Premio de China y fue su último triunfo en la Fórmula 1, de los 91 triunfos de Schumacher. Lewis Hamilton es el máximo ganador histórico, ganó 6 veces, 2 con McLaren y 4 con Mercedes. Y también destacar que no suma para la estadística, pero bueno, ganó la carrera sprint del año pasado con Ferrari, la ganó Hamilton. Alonso y Rosberg ganaron 2 veces cada uno. Y la carrera del año pasado la ganó Oscar Piastri con McLaren, hizo la pole y ganó. Norris fue segundo y Russell fue tercero. Mercedes es el equipo más ganador, ganó 6 veces, 4 de Hamilton y 2 de Rosberg. Ferrari y McLaren ganaron 4 veces cada uno, Red Bull ganó 3. Y Hamilton es el piloto más dominante en China históricamente, porque no solo ganó 6 veces, sino que hizo 6 veces la pole, 9 podios, 221 puntos sumados, más de 300 vueltas liderando el Gran Premio de China. Nada, una barbaridad. Y Ricciardo, que ganó en 2018 con Red Bull, y Schumacher, en la mencionada recién, son los pilotos que ganaron largando desde más atrás, ambos desde el 6º puesto. Y bueno, eso es la previa del Gran Premio de China resumida rápidamente. En este fin de semana estoy casi seguro que Fórmula 2 y Fórmula 3 no se corre, no lo llegué a revisar, pero creo que no se corre. Así que estaremos solamente siguiendo a Franco en este ¿A qué hora es la carrera? No tengo el horario, pero ya sabemos Muy que es un horario parecido a complicado, Australia, muy parecido Sí. al de Australia. No sé por qué no lo anoté, traje tantos datos que no anoté el horario, pero bueno, después lo pueden revisar en muchas páginas, así que lo pueden ir viendo ahí. Perfecto, y se nos fue así el programa, el número 426 acá en Punto Cero. Gracias, Nico, con toda la información de la Fórmula 1. Tuvimos un gran programa con muchísima info. Gracias a Aldana Molinaro en la operación técnica. Mi nombre es Nahuel Isela Muscato. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de la cantera deportiva acá en Punto Cero. Gracias.